Muy bien, buenas noches con todos. Un abrazo, bendiciones. Soy el pastor Otoniel Pardo. Hoy iniciando el curso de Cristología, uno de los cursos más fascinantes, más apasionantes de la Biblia. Bendito sea Dios. Hoy vamos a empezar con la primera y segunda hora del curso de Cristología. Vamos a tratar de captar los conceptos, las ideas. Este curso es fundamental. Mire, hermano, hermana, una comprensión deficiente de la persona y de la obra de Jesucristo lleva a muchos creyentes a interpretar de manera equivocada la gracia de Dios, el mensaje del Evangelio y la naturaleza misma de la salvación. Déjeme repetir esto para que podamos entender la importancia que tiene el tener una buena cristología. Voy a repetir, una comprensión deficiente de la persona y de la obra de Jesucristo ha llevado a muchos creyentes a interpretar de manera equivocada la gracia de Dios, el mensaje del Evangelio y la naturaleza misma de la salvación. Cuando Cristo no ocupa el centro de nuestra enseñanza, fácilmente podemos convertir el Evangelio en un sistema religioso basado en esfuerzos humanos, basada en normas externas, en experiencias emocionales o en méritos personales. Por esta razón, estudiar Cristología no es solamente una actividad académica reservada para pastores, maestros o estudiantes de teología. Es un engaño del diablo, ¿no? Hacerles creer de que estas verdades solamente le competen a los pastores o a los maestros o a los estudiantes de teología. No es así. Esto compete a toda la iglesia en general. Es una necesidad fundamental para todo creyente que desea conocer correctamente a Dios, comprender su salvación y vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio. La cristología es la enseñanza bíblica que estudia quién es Jesucristo, cuál es su naturaleza, por qué vino al mundo, qué realizó mediante su vida, muerte y resurrección, y cuál es el alcance eterno de su obra redentora. En otras palabras, la cristología busca responder a la pregunta más importante que puede hacerse el ser humano. ¿Quién es Jesucristo? Esa es la pregunta que tenemos que poder respondernos. ¿Quién es Jesucristo? El mismo Señor formuló esta pregunta a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Eso está en Mateo 16:15. Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16:16. Esta declaración constituye el corazón de la fe cristiana. Jesús no es solamente un maestro admirable, un profeta extraordinario, un líder religioso o un ejemplo moral. Él es el Cristo,
el Mesías prometido, el Hijo eterno de Dios, el Salvador enviado para rescatar a su pueblo del pecado. Es importante que podamos conocer quién es Cristo. Una cristología bíblica comienza reconociendo que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. De eso vamos a hablar. La Escritura afirma que el Verbo eterno que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto significa, hermanos, que Cristo no comenzó a existir cuando nació en Belén. Él es eterno. Antes de su encarnación, ya compartía la gloria con el Padre. Sin embargo, en el cumplimiento del plan redentor, asumió una verdadera naturaleza humana sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser Dios. El apóstol Pablo declara en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta verdad, hermanos, es esencial porque solamente alguien que fuera verdaderamente hombre podía representarnos, obedecer en nuestro lugar, sufrir y morir por nuestros pecados. Al mismo tiempo, solamente alguien que fuera verdaderamente Dios podía ofrecer un sacrificio de valor infinito, vencer la muerte y otorgarnos vida eterna. Ojo, negar la divinidad de Cristo disminuye la grandeza de su persona. Negar su humanidad debilita la realidad de su obra redentora. La fe cristiana confiesa que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana, unidas perfectamente, sin confusión ni separación. De esto vamos a profundizar. Debemos también poder comprender para qué vino Cristo. Hermano, hermana, Jesucristo no vino al mundo simplemente para enseñarnos buenos principios, mejorar nuestra conducta o establecer una nueva religión. Él vino para salvar. El ángel anunció a José en Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión de Cristo estuvo determinada por el propósito eterno de Dios. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, revelar perfectamente al Padre, cumplir la ley, derrotar las obras del diablo, reconciliarnos con Dios y establecer su reino. El propio Jesús declaró en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que comprender para qué vino Cristo nos libra de reducir el Evangelio a un mensaje de prosperidad material, superación personal o bienestar emocional. Aunque la gracia de Dios transforma integralmente la vida del creyente, el problema principal del ser humano no es la falta de dinero, reconocimiento o éxito. Su problema fundamental es el pecado que lo separa de Dios. Cristo vino
para resolver aquello que nosotros jamás hubiéramos podido solucionar por nuestros propios esfuerzos. Vino para reconciliarnos con Dios y concedernos una nueva vida. Ahora, otra cosa que tenemos que entender es el alcance de su obra. Es el alcance de su obra. Es decir, tenemos que entender que la obra de Cristo no fue incompleta ni insuficiente. Muchos creyentes, al no entender esta verdad, a veces están tratando de hacer algo adicional para disque completar alguna cosa que les falta como cristianos en relación a su comunión con Dios. En la cruz, Jesús realizó plenamente aquello para lo cual había sido enviado. Por eso pudo declarar, Juan 19:30, consumado es. Estas palabras no expresan derrota, sino cumplimiento. Cristo terminó la obra que el Padre le había encomendado. Pagó el precio del pecado, satisfizo la justicia divina, llevó nuestra culpa, obtuvo el perdón y abrió el camino de reconciliación con Dios. Si tenemos paz con Dios, tenemos paz con el prójimo. Podemos amar, bendecir, servir con libertad, con generosidad. Nuestra copa puede rebosar y podemos bendecir al otro. Podemos ser de estímulo, de amor, de gracia para con el otro. Es el perdón que Dios obtuvo con Cristo pagando el precio del pecado. Él llevó nuestra culpa, obtuvo el perdón y abrió el camino de reconciliación con Dios. El apóstol Pedro enseña en Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, esto significa que la muerte de Cristo fue sustitutiva. Él murió en lugar de pecadores. Fue sacrificial. Se entregó voluntariamente como ofrenda perfecta. Fue redentora. Pagó el precio de nuestra liberación. Fue reconciliadora. Restauró nuestra comunión con Dios. Además fue victoriosa, derrotó al pecado, a la muerte y al poder del enemigo. Sin embargo, la obra de Cristo no terminó en la tumba. Al tercer día resucitó corporalmente, demostrando que el sacrificio había sido aceptado y que la muerte había sido vencida. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios en Cristo nos declara justos. Somos los redimidos del Señor. La justificación no tiene un efecto moral, tiene un efecto posicional. Lo que tiene un efecto moral es la santificación, pero esta obra se lleva a cabo después de nuestra justificación. Es decir, nosotros no somos lo que sentimos, somos lo que Dios declara que somos, justos delante de Él en Cristo Jesús, redimidos. Actualmente Cristo vive, reina e intercede por nosotros. Nuestra salvación no descansa en un recuerdo religioso, sino en una persona viva que sostiene, guarda y acompaña a su pueblo. Aleluya. No estamos solos. Entender quién es Cristo, qué es lo que hizo y cuál es el alcance de su obra, nos va a poder hacer entender y tener una buena
una correcta comprensión de la gracia. Y es algo que a veces nos falta, comprender la gracia de Dios en nuestro favor y el poder caminar en gracia para bendecir al otro. Cuando no comprendemos quién es Cristo y lo que hizo, también interpretamos erróneamente la gracia. Algunos consideran que la gracia es una ayuda que Dios proporciona para que el ser humano complete su salvación mediante sus obras. Otros piensan que la gracia es una autorización para vivir sin obediencia ni transformación. Ambas interpretaciones son equivocadas. La gracia es la acción soberana, bondadosa e inmerecida de Dios mediante la cual salva al pecador por medio de Jesucristo. No recibimos la salvación como recompensa por nuestras buenas obras, sino como un regalo que Cristo aseguró mediante su obra redentora. Esto es realmente conmovedor. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Sin embargo, esa misma gracia que salva, también transforma. Nos da la habilidad para caminar sobre nuestras emociones, sentimientos, pensamientos. Por encima de todo ello, nos da la capacidad, hermanos. Es decir, nos potencia para vivir por encima de nuestras propias debilidades. No es que quite nuestras debilidades, no, nos potencia para vivir por encima de ellas. Alabado sea Dios. En Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso significa, hermanos, que la gracia no es enemiga de la obediencia, es la fuente de una obediencia nacida del amor. No obedecemos para ser aceptados por Dios, sino porque hemos sido aceptados en Cristo. No servimos para ganar salvación, sino porque la salvación recibida produce gratitud, santidad y servicio. Ahora, hay que tener cuidado, porque tener una cristología deficiente es peligroso. Una comprensión incorrecta de Cristo produce inevitablemente un evangelio distorsionado. Cuando Cristo es reducido a un ejemplo moral, la salvación se convierte en imitación humana. Cuando Cristo es presentado solamente como proveedor de bendiciones, la fe se convierte en una búsqueda de beneficios. Cuando su cruz es minimizada, el pecado pierde su gravedad. Cuando su resurrección es ignorada, la vida cristiana pierde su esperanza y su poder. También existe el peligro de conocer muchos conceptos acerca de Cristo sin tener comunión con Él. La verdadera cristología no debe conducirnos únicamente a acumular información, sino a contemplar, amar, adorar y obedecer al Señor. Jesús enseñó en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor. Toda enseñanza bíblica debe llevarnos a Cristo. Él es el centro de las escrituras.
el cumplimiento de las promesas de Dios y la revelación perfecta del Padre. Debemos estar tocados, emocionados, conmovidos con la persona de Jesús. Cuando la gente está impactada con otra persona, piensa en ella, la ve encantadora, hay una empatía, un sentimiento de apego igual y en dimensión mayor debe sucedernos con Cristo, con la persona de Jesucristo. Ahora, la teología sistemática ha facilitado el poder entender realmente lo que significa Cristo. La cristología está dentro de la teología sistemática. La teología sistemática, hermanos, organiza y desarrolla de manera ordenada las enseñanzas que se encuentran en toda la Escritura. En este contexto, la cristología reúne el testimonio bíblico acerca de la persona, las naturalezas, los títulos, los oficios y la obra de Jesucristo. Estudiar cristología de manera sistemática nos ayuda a evitar interpretaciones aisladas. No debemos construir nuestra comprensión de Cristo basándonos en un solo versículo, en una experiencia personal o en una enseñanza popular. Es necesario considerar todo el testimonio de la palabra de Dios, las escrituras, porque la cristología bíblica estudia, entre otros temas, la preexistencia y eternidad de Cristo, su encarnación y nacimiento virginal, su plena divinidad y su verdadera humanidad, su vida santa y su obediencia perfecta, sus oficios como profeta, sacerdote y rey, su muerte sustitutiva y redentora, su resurrección corporal, su ascensión y exaltación, su intercesión presente, su regreso glorioso y el establecimiento definitivo de su reino. Cada una de estas verdades fortalece nuestra fe y nos permite comprender mejor la grandeza del Evangelio. Esta enseñanza, esta reflexión, debe conducirnos a una verdadera adoración. La buena teología, hermanos, nunca va a producir orgullo, nunca va a producir frialdad o superioridad espiritual. Todo lo contrario. Cuanto más conocemos a Cristo, más conscientes somos de nuestra dependencia de su gracia. La cristología debe conducirnos a la humildad, la gratitud, la adoración y el servicio. El apóstol Pablo, después de presentar la humillación y exaltación de Cristo, declara en Filipenses 2, 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que estudiamos a Cristo no solamente para responder correctamente un examen doctrinal, sino para rendir nuestras vidas delante de Él. La verdad acerca de Cristo transforma nuestra manera de pensar, de predicar, de servir o relacionarnos y de enfrentar las dificultades. Cuando conocemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Cuando lo reconocemos como Rey, sometemos nuestra voluntad a su autoridad. Cuando lo contemplamos como Salvador, descansamos en la suficiencia de su obra. Cuando lo vemos como Señor resucitado, vivimos con esperanza y valentía. Así que es importante que desarrollemos una buena cristología. Es fundamental
para poder comprender correctamente la gracia, la salvación y el evangelio. Es importante que podamos tener un buen entendimiento de estas cosas para poder realmente servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Ahora, lo primero que debemos poder entender en relación a Cristo Jesús, nuestro Señor, hermanos, lo primero que debemos y que la Biblia nos enseña en relación a Cristo es su preexistencia. Esta palabra puede parecer nueva para muchos de nosotros, pero es una palabra que clarifica el hecho de que Cristo, antes de nacer del vientre de María, ya existía. Su preexistencia y eternidad son claves. Reconocer que Jesucristo no comenzó a existir en Belén, sino que es el Hijo eterno, participante de la gloria divina y agente de la creación, para afirmar que la salvación procede del propósito eterno de Dios. Recuerden lo que dice en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta es una descripción de la naturaleza, persona, origen de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que Cristo no comienza en el pesebre, idea que algunas personas naturales tienen. El nacimiento de Jesús en Belén marca su entrada visible en la historia humana, pero no el inicio de su existencia. El Hijo es anterior a Abraham, a David, a los profetas, a Israel y a la creación misma. Cuando el Evangelio de Juan declara que en el principio era el verbo, utiliza un lenguaje que nos conduce deliberadamente al comienzo del Génesis, antes de que existiera el tiempo creado. El verbo ya era. No llegó a ser Dios. No fue elevado progresivamente a una condición divina. Y no surgió como respuesta improvisada al pecado humano. Él existe eternamente. Esta verdad cambia la manera de comprender el Evangelio. La salvación no es un remedio tardío que Dios pensó cuando el ser humano fracasó. No, es la manifestación histórica de un propósito eterno. El Padre envió al Hijo que estaba en él y compartía su gloria. La encarnación, por tanto, perdón, la encarnación, por tanto, es misión y descenso amoroso. El Eterno vino a nuestra condición para llevarnos a la comunión con Dios. Alabado sea el Señor. El Hijo gozó de comunión eterna con el Padre. Juan distingue el verbo del Padre y al mismo tiempo afirma su plena deidad. El verbo era con Dios. Es decir, existe una relación personal. El verbo era Dios, es decir, comparte la naturaleza divina. Esta afirmación impide dos errores opuestos. Primero, no debemos confundir al Padre y al Hijo como si fueran una sola persona con distintos nombres. Esto sucede con muchos que no entienden esta verdad. Segundo, no debemos separar al Hijo de la divinidad como si fuera una criatura excelsa, como lo hacen los testigos, los llamados testigos de Jehová. La comunión entre el Padre y el Hijo pertenece a la vida eterna de Dios.
La comunión entre el Padre y el Hijo pertenece a la vida eterna de Dios. La oración de Jesús en Juan 17 revela esta profundidad, hermanos. El Señor habla de la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo existiera y del amor con que él era amado antes de la fundación del mundo. La misión de Cristo brota de esa comunión. El Evangelio es la apertura misericordiosa de la vida divina hacia pecadores que por gracia son recibidos en el Hijo. Cristo, hermanos, es revelado como agente y sustentador de la creación. La Escritura atribuye al Hijo una participación activa en la creación. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. No pertenece al orden de las cosas creadas. Es Él el origen, la razón y la meta de ellas. Colosenses añade que en Él todas las cosas subsisten. El universo no se manifiesta por una energía independiente, sino bajo el señorío constante del Hijo. Esta enseñanza fortalece la confianza cristiana. El Salvador que tomó nuestra debilidad es el mismo que sostiene todas las cosas. La persona que descansa en Cristo no deposita su fe en un héroe religioso limitado, sino en el Señor de la creación. Nada de lo que amenaza al creyente está fuera de su autoridad. Nada de lo que necesita la iglesia excede su poder. La Biblia muestra manifestaciones y promesas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento prepara la revelación de Cristo mediante promesas, figuras, títulos y acciones divinas. La simiente prometida, el descendiente de Abraham, el rey de la casa de David, el siervo del Señor, el Hijo del Hombre y el mensajero del pacto convergen en Jesús. No todas las apariciones divinas deben identificarse automáticamente con manifestaciones del Hijo. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña que la historia de Israel encuentra en Cristo su sentido y cumplimiento. Jesús mismo mostró que Moisés, los profetas y los salmos daban testimonio de él. Esta lectura no fuerza el texto, reconoce que el plan de Dios posee unidad. La cristología bíblica no comienza únicamente en Mateo, sino que escucha cómo toda la escritura avanza hacia la venida del Hijo. Él mostró su identidad eterna al declararse como el yo soy. Cuando Cristo declara, antes que Abraham fuese, yo soy, no se limita a afirmar antigüedad. Utiliza un lenguaje que evoca el nombre revelado por Dios y reclama una existencia que trasciende el tiempo. Sus oyentes comprendieron la fuerza de la afirmación. El Señor no dijo simplemente yo existía, sino yo soy. En Él, la eternidad divina se hace presente en medio de la historia. Qué preciosa declaración. En Cristo, en Él, la eternidad divina se hace presente en medio de la historia. Los yo soy del Evangelio de Juan, pan de vida, luz del mundo, puerta, buen pastor, resurrección y vida, camino, verdad y vida, vid verdadera, muestran que Cristo no solo ofrece dones, Él mismo es la fuente de esos dones. La vida eterna no es una realidad separada de Jesús. Consiste en conocer al Padre y al Hijo enviado. Hay un texto muy mal interpretado por muchos creyentes, hasta predicadores. El texto que dice, yo he venido para que tengan vida
y vida en abundancia. Y entonces comienzan a hablarnos de dinero, de prosperidad, de riqueza. Pero no, cuando Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, Él está diciendo, yo soy la vida, yo soy la abundancia que ustedes necesitan para poder vivir. Se está presentando a sí mismo y se está describiendo a sí mismo. La persona que no entiende quién es Cristo no va a poder aplicar ese texto como corresponde. Ese texto está hablando de Jesús mismo. Él es la fuente de esos dones. Es decir, la vida eterna no es una realidad separada de Jesús, consiste en conocer al Padre y al Hijo. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Esto es importante, hermanos, a nivel doctrinal y pastoral. La preexistencia de Cristo protege la doctrina de la gracia. Si el Hijo es eterno, su venida es iniciativa divina y no ascenso humano. Dios no encontró a un hombre excepcional para convertirlo en Salvador. Envió a su propio Hijo. La salvación nace en el corazón de Dios. Se cumple por el Hijo y se aplica por el Espíritu Santo. También protege la adoración. Los creyentes pueden invocar, amar, obedecer, adorar a Cristo sin idolatría, porque Él comparte la gloria del Padre. La iglesia primitiva no añadió a Jesús a una lista de seres espirituales. Confesó que el Señor crucificado y resucitado participa del nombre, la autoridad y el honor divino. Hay un error que debemos evitar. Debemos evitar presentar a Jesús como el primer ser creado o como un hombre que llegó a ser divino. Ese es un error que debemos evitar. La Escritura lo presenta como el Hijo eterno que asumió verdadera humanidad. Jesucristo es eterno, distinto del Padre en su persona y plenamente participante de la naturaleza divina. Por medio de él fueron creadas todas las cosas y en él subsisten. Su venida al mundo expresa el propósito eterno y gratuito de Dios. Conocer esta verdad nos lleva a descansar en un Salvador suficiente y reconocer que toda la historia encuentra en él su centro y su meta. Alabado sea Dios. Ahora, otro punto fundamental en relación a su preexistencia y tiene que ver con la encarnación y su nacimiento virginal. Su encarnación y su nacimiento virginal. Debemos poder comprender que el Hijo Eterno asumió verdadera naturaleza humana por obra del Espíritu Santo, naciendo de la Virgen María para cumplir el plan redentor sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Esto es importante. Dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La encarnación en la palabra de Dios es presentada como un misterio. Es presentada como un misterio. La encarnación significa que el Hijo Eterno asumió una verdadera naturaleza humana. No dejó de ser Dios. No cambió su divinidad por humanidad. Y no aparentó ser hombre sin abandonar lo que era. Tomó lo que no era. Sin abandonar lo que era, tomó lo que no era. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
La expresión carne subraya la realidad de nuestra condición: cuerpo, crecimiento, cansancio, hambre, dolor y mortalidad. La encarnación no disminuye la gloria de Cristo, revela la forma sorprendente de esa gloria. Juan afirma que los discípulos contemplaron su gloria precisamente en el Verbo encarnado, lleno de gracia y verdad. Dios se da a conocer no se da a conocer mediante una idea abstracta, sino en el rostro, las palabras, las obras, la compasión, la cruz y la resurrección de Jesús. La Biblia dice que fue nacida de una mujer, nacido de una mujer. Dice, en el cumplimiento del tiempo, él nació de una mujer. Gálatas da esa declaración. Ahí se enseña que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nació de mujer y nacido bajo la ley. La frase une preexistencia y nacimiento. El que es enviado ya es hijo, y el hijo entra en la historia mediante un nacimiento real. No aparece de manera fantástica ni evita el proceso humano. Se incorpora a una familia, un pueblo y una historia. Eso es realmente extraordinario. Nacer bajo la ley significa que Cristo asumió la condición del pueblo al que venía a redimir. Se sometió a las exigencias de la voluntad divina, participó de la vida de Israel y cumplió la obediencia que nosotros no cumplimos. Su identificación con nosotros fue tan profunda como era necesario para representarnos, aunque sin pecado. La Biblia habla de su nacimiento como virginal. Mateo y Lucas afirman que María concibió por obra del Espíritu Santo antes de convivir con José. El nacimiento virginal no es un adorno legendario, sino parte del testimonio apostólico acerca de la identidad y misión de Jesús. Confiesa que la salvación viene de Dios. La humanidad no produce por sus propias fuerzas al Salvador. Dios actúa soberanamente y María responde con fe humilde. Este milagro no significa que la sexualidad o el matrimonio sean impuros. Su propósito es cristológico y redentor: mostrar la iniciativa divina, cumplir la palabra profética y señalar que el hijo, el niño, es el santo Hijo de Dios. Jesús posee verdadera continuidad con la humanidad por medio de María, y al mismo tiempo su concepción singular manifiesta que su venida es una nueva acción creadora de Dios. Es importante que podamos entender que Jesús fue verdaderamente humano. No era una apariencia humana como pensaban los gnósticos, sino verdadera humanidad. Los evangelios, hermanos, presentan a Jesús creciendo en sabiduría y estatura, experimentando hambre, sed, cansancio, tristeza y dolor. Tuvo cuerpo humano, mente humana, emociones humanas y voluntad humana. Lloró ante la tumba de Lázaro, se compadeció de las multitudes y sufrió angustia en Getsemaní. Nada de eso fue una representación teatral. Fueron vivencias vívidas y experimentadas por nuestro Señor y Salvador.
La realidad de su humanidad es esencial para la salvación. Solo como verdadero hombre podía obedecer en nuestro lugar, sufrir por nosotros, morir y resucitar corporalmente. Hebreos destaca que participó de carne y sangre para destruir mediante la muerte al que tenía el poder de la muerte y liberar a los que vivían bajo temor. Ahora, es importante que podamos entender esta doble naturaleza sin confusión y sin separación. La iglesia confiesa que Jesucristo es una sola persona con plena naturaleza divina y plena naturaleza humana. Cuidado, este es un error que a veces cometemos. No es que es 100% hombre y 100% Dios. Esa no es la expresión correcta. La expresión correcta es: Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, plenamente con naturaleza divina y plena naturaleza humana. No son dos personas que cooperan, ni una mezcla que produce una tercera clase de ser. El mismo Jesús que duerme en la barca ordena al viento y al mar. El que tiene sed ofrece agua viva. El que muere entrega su vida voluntariamente y la vuelve a tomar. Entonces, esto significa que debemos respetar el misterio sin caer en contradicción. La divinidad no se transforma en humanidad y la humanidad no es absorbida por la divinidad. Ambas naturalezas permanecen unidas en la persona del Hijo. Por eso podemos decir, el Hijo de Dios nació, sufrió y murió según su naturaleza humana, sin afirmar que la naturaleza divina dejó de ser inmortal o eterna. La Biblia declara en Mateo que Jesús es Dios con nosotros y será llamado, dijo el ángel Gabriel a María, Emanuel. Emanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo interpreta el nacimiento de Jesús como cumplimiento del nombre Emanuel, Dios con nosotros. La presencia divina que había acompañado a Israel en el tabernáculo y el templo llega a su expresión plena en Cristo. Él es el verdadero lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. En su persona, Dios se acerca sin dejar de ser santo y el ser humano es recibido sin dejar de necesitar gracia. Esta verdad sostiene el ministerio pastoral. El creyente no sigue a un Salvador distante de las experiencias humanas. Cristo conoce la debilidad, la presión, la aflicción y la tentación, aunque permaneció sin pecado. Puede compadecerse de nosotros y socorrernos. La encarnación revela que la grandeza de Dios no se opone a su cercanía. Su majestad se muestra en amor que desciende para servir. Un error que debemos evitar es pensar que Jesús solamente parecía humano o imaginar que al hacerse hombre dejó de ser Dios. La encarnación afirma una humanidad real y una divinidad intacta en una sola persona. El Hijo Eterno fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Asumió verdadera humanidad sin dejar de ser Dios. Su encarnación manifiesta la iniciativa de la gracia, permite su identificación con nosotros y hace posible su obediencia.
sufrimiento y muerte, resurrección en favor nuestro. En Jesús, Dios está verdaderamente con nosotros. Alabado sea Dios. Debemos poder entender su plena divinidad y su verdadera humanidad, ¿no? Debemos poder entender de Cristo su plena divinidad y su verdadera humanidad. Debemos poder confesar con precisión que Jesucristo es una sola persona, plenamente divina y verdaderamente humana, y comprender por qué ambas naturalezas son indispensables para su mediación y nuestra salvación. Colosenses 2:9 dice la Escritura, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia llama Dios a Jesucristo. La Biblia llama Dios a Jesucristo. El Nuevo Testamento atribuye a Jesús nombres, obras, honores y atributos que pertenecen a Dios. Tomás responde al resucitado, Señor mío y Dios mío. Juan declara que el Verbo era Dios. Pablo habla de Cristo como Dios bendito y presenta en él la plenitud de la deidad. Hebreos aplica al Hijo palabras que celebran el trono eterno de Dios. La divinidad de Cristo no depende de un solo texto aislado. Se reconoce en el conjunto del testimonio apostólico. Perdona pecados con autoridad propia, recibe adoración, domina la creación, conoce los corazones, envía al Espíritu, da vida y juzga al mundo. La Iglesia confiesa su deidad porque la Escritura la obliga a hacerlo. Cristo muestra obras y prerrogativas divinas. Jesús realiza obras que no corresponden a una criatura. Es creador y sustentador. Tiene autoridad para dar vida eterna. Resucitará a los muertos. Ejercerá el juicio final. Y promete estar con sus discípulos todos los días, en todos los lugares donde se cumple su misión. Estas acciones revelan poder, presencia y autoridad divinos. El perdón de pecados es especialmente significativo. Cuando Jesús perdona al paralítico, los escribas entienden que solo Dios puede perdonar en sentido último. El Señor no corrige esa premisa, demuestra su autoridad sanando al hombre. Su obra visible confirma una prerrogativa invisible. En Cristo, Dios mismo ha venido a tratar con la culpa humana. Jesús es verdaderamente hombre. La afirmación de su divinidad nunca debe borrar su humanidad. Repito, la afirmación de su divinidad nunca debe borrar su humanidad. Jesús tuvo genealogía, nacimiento, crecimiento, cuerpo, mente, emociones y relaciones humanas. Fue llamado hombre, hijo de David e hijo de María. Trabajó, caminó, comió, durmió. Aprendió obediencia en el sentido de experimentarla bajo sufrimiento y murió realmente. Después de resucitar, conserva su humanidad glorificada. Muestra sus manos y su costado. Come delante de los discípulos y asciende corporalmente. El mediador no abandona aquello que asumió. La humanidad glorificada de Cristo es primicia de la nuestra y garantía de que la salvación incluye el cuerpo, la historia
y la creación. Sin embargo, entendiendo sus dos naturalezas, tenemos que poder comprender que es una sola persona. Ojo, los evangelios no presentan dos sujetos que alternan acciones, uno divino y otro humano. Presentan al único Señor Jesucristo. La misma persona nace, crece e enseña, perdona, sufre, muere, resucita y reina. Algunas experiencias corresponden a su humanidad y algunas obras manifiestan su divinidad, pero el sujeto es siempre el Hijo. Esta unidad permite hablar de su obra como obra del Hijo de Dios. El valor infinito de la cruz no surge de una supuesta capacidad de la divinidad para morir, sino de la identidad de la persona que entrega su vida humana. Quien muere por nosotros es el Hijo eterno encarnado. Por eso su sacrificio posee dignidad suficiente y eficacia salvadora. Debemos poder entender la necesidad de ambas naturalezas. Para representarnos, Cristo debía ser hombre. La obediencia que la humanidad debía a Dios fue rendida por un verdadero hombre. La muerte que correspondía al pecado fue asumida en carne y sangre. La resurrección inaugura una humanidad renovada. El que santifica y los santificados comparten una misma condición humana y por eso él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Para salvar plenamente debía ser Dios. Ninguna criatura puede soportar y vencer por sí misma el peso del pecado, comunicar vida eterna, derrotar definitivamente a la muerte y recibir la confianza absoluta de todo el pueblo de Dios. En Cristo, la iniciativa y el poder de Dios se unen a la obediencia y representación humanas. Él es el mediador único y suficiente. Ojo con eso. Él es el mediador único y suficiente. La unión de divinidad y humanidad fundamenta la mediación de Cristo. Un mediador debe relacionarse verdaderamente con ambas partes. Jesús revela perfectamente a Dios porque es el Hijo eterno, representa verdaderamente a la humanidad porque asumió nuestra naturaleza. No es un puente externo colocado entre dos orillas, sino la persona en quien Dios viene a nosotros y nuestra humanidad es llevada a Dios. Esto excluye toda mediación salvadora rival. Pastores, maestros y hermanos pueden servir, interceder y acompañar, pero ninguno ocupa el lugar de Cristo. La iglesia no distribuye una salvación que controla, anuncia y sirve la salvación que el único mediador obtuvo y aplica. Esta es una forma doctrinal muy útil. Jesucristo es una sola persona, el Hijo eterno que posee plena naturaleza divina y verdadera naturaleza humana, unidas sin confusión, cambio, división ni separación. Esto tiene tremendas implicaciones para la vida cristiana, porque Cristo es Dios, merece nuestra adoración, confianza absoluta y obediencia. Porque es hombre, puede representarnos, compadecerse y ser modelo perfecto de la humanidad, de la vida humana, bajo la voluntad del Padre. Porque es una sola persona. Su obra es coherente y suficiente. El Señor de gloria se entregó por nosotros y el hombre resucitado reina sobre todas las cosas. Una cristología equilibrada evita una espiritualidad que desprecia el cuerpo y una religiosidad que reduce a Jesús a un compañero humano. El Salvador es cercano sin ser limitado.
majestuoso sin ser distante, compasivo sin ser impotente. Alabado sea Dios. Estas descripciones son maravillosas. Una de las cosas que tenemos que resaltar en cuanto a Jesús es su vida santa y su obediencia perfecta. Una de las cosas que tenemos que resaltar en relación al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, es su vida santa y su obediencia perfecta. Comprender que Jesús vivió sin pecado, obedeció perfectamente al Padre y cumplió toda justicia como representante de su pueblo, de modo que su vida entera forma parte de la obra salvadora. En Hebreos 4:15 se dice con relación a nuestro Señor que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es importante conocer la santidad personal de Jesús. La Escritura afirma de manera consistente que Jesús no cometió pecado. Él desafió a sus adversarios a demostrarles pecado. Los apóstoles lo describieron como santo, inocente, sin mancha y separado de los pecadores. Esta santidad no fue aislamiento de la vida real. Cristo vivió entre pecadores, tocó a los impuros, recibió a los despreciados y fue llamado amigo de publicanos sin adoptar su rebelión. Su santidad es positiva, no meramente ausencia de faltas. Amó al Padre con todo su ser y al prójimo con perfecta pureza. Su compasión, verdad, justicia, paciencia y celo nunca estuvieron desordenados. En él vemos la humanidad tal como Dios la quiso, plenamente orientada a la gloria del Padre y al bien de los demás. Su bautismo fue una identificación con su pueblo. Jesús se presentó al bautismo de Juan, no porque necesitara arrepentimiento, sino para cumplir toda justicia e identificarse con el pueblo que venía a salvar. En ese acto, el Padre declara su complacencia y el Espíritu desciende sobre él. La escena revela al siervo ungido que entra públicamente en su misión. Su identificación no significa participación en nuestra culpa personal, sino solidaridad representativa. Se coloca donde están los pecadores para conducirlos hacia Dios. El misterio de Cristo comienza con una obediencia humilde que anticipa la cruz. El santo se acerca a los culpables sin contaminarse y asume el camino que culminará en cargar sus pecados, pecado de todos nosotros. Se puede notar la tentación y la victoria. En el desierto, Jesús se enfrenta al tentador como verdadero hombre y como hijo obediente. Donde Adán cedió en un jardín abundante y donde Israel murmuró en el desierto, Cristo permanece fiel en hambre y debilidad. Responde con la palabra. Rechaza usar su poder para independencia, no pone a prueba al Padre y no busca el reino por un camino de idolatría. Las tentaciones fueron reales. La impecabilidad de Cristo no convierte la prueba en teatro. Muestra que su voluntad estuvo siempre perfectamente orientada al bien. Él conoce la presión de la tentación con una profundidad que nosotros no conocemos, pues resistió hasta el final sin rendirse. Por eso puede socorrer a los que son tentados. Él tuvo una obediencia activa
y obediencia hasta la muerte. Toda la vida de Jesús fue obediencia. No solo somos salvados porque murió, sino porque Él murió, porque el que murió había vivido en perfecta fidelidad. Es decir, no solo murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. Amó la ley de Dios, cumplió la misión recibida, habló lo que el Padre le dio y realizó las obras que le fueron encomendadas. Su alimento era hacer la voluntad del que lo envió. Esta obediencia, hermanos, alcanzó su expresión culminante en la cruz. Filipenses presenta al Hijo humillándose y haciéndose obediente hasta la muerte. No existe oposición entre su vida y su sacrificio. La cruz es el punto más intenso de una vida entregada. Desde Belén hasta el Calvario, el Hijo dice sí al Padre en favor nuestro. Cristo es presentado como el último Adán, no el segundo Adán. Tendría que haber un tercero, un cuarto, no. El último Adán. Romanos 5 contrasta la desobediencia de un hombre con la obediencia de otro. Adán actuó como cabeza de una humanidad caída. Cristo actúa como cabeza de una nueva humanidad. Por la desobediencia del primero vinieron condenación y muerte. Por la obediencia del segundo vinieron justificación y vida para los que están en él. Esta representación es esencial para comprender la gracia. La salvación no descansa en que Dios ignore la justicia, sino en que Cristo la cumple. El creyente es recibido no por su historial, sino por estar unido al Hijo obediente. Su obediencia nos es imputada. La justicia que necesitábamos no se fabrica mediante esfuerzos religiosos, se encuentra en Cristo y se recibe por fe. Ese es el fundamento. Jesús es nuestro ejemplo, pero antes es nuestro Salvador y representante. Si lo presentamos únicamente como modelo, su perfección puede convertirse en una ley que acusa sin dar vida. El Evangelio anuncia primero lo que Cristo hizo por nosotros. Luego, unidos a Él y fortalecidos por el Espíritu, somos llamados a seguir sus pasos. Su ejemplo tiene una forma concreta: humildad, servicio, amor a los enemigos, verdad, oración, compasión y obediencia en el sufrimiento. La imitación cristiana no busca reemplazar la obra de Cristo, sino expresar la nueva vida recibida de Él. No obedecemos para completar su justicia, sino porque su gracia nos ha incorporado a una vida de obediencia. Es un error que debemos evitar. Debemos evitar reducir la vida de Jesús a una colección de enseñanzas morales o pensar que solo sus últimas horas tienen valor salvador. Toda su vida fue santa, representativa y obediente. Es decir, a nosotros nos es imputada su vida, su obediencia, su justicia. Alabado sea Dios. La obediencia perfecta de Cristo libera de la desesperación y del orgullo. Libera de la desesperación porque muestra que nuestra aceptación no depende de haber alcanzado una vida impecable. Libera del orgullo porque nada de lo que presentamos ante Dios puede competir con la justicia del Hijo. Al mismo tiempo nos llama a una santidad agradecida. La gracia que nos une al obediente forma en nosotros el deseo de agradar al Padre. Alabado sea Dios.
Bien, en la próxima clase estaremos viendo los oficios de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Sí, en la próxima clase estaremos viendo los oficios de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Vamos a poder profundizar un poco más en el entendimiento de esas verdades. Gracias a Dios por esta introducción, esta enseñanza. Como siempre, grabamos estas enseñanzas y se las pasamos a ustedes para que puedan repasar y ver una y otra vez, escuchar, tomar nota y profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí nos vamos a quedar. Que Dios nos siga bendiciendo.